realidad, si uno lo piensa bien, la lógica misma de que las escuelas van a comportarse como un mercado, que las familias se van a comportar como clientes y que el Estado lo único que tiene que hacer es dejar que las escuelas compitan, es una lógica que no tiene mucha racionalidad desde el punto de vista educativo. Sobre todo si uno piensa que la educación tiene algo que ver con la integración social, con la competitividad de los países y no solo de las escuelas, y también con la igualdad de oportunidades entre los estudiantes. Si uno piensa que la educación tiene algo que ver con eso, y todo el mundo lo piensa, la verdad es que pensar que las escuelas tienen que competir como compiten los hoteles por los clientes o los restaurantes por los clientes es bastante extraño, por decirlo menos. Y por algo, si uno mira en el mundo, no hay otro país en el mundo que haya intentado una reforma tan radical, neoliberal y de mercado como esta en educación, porque en realidad la mayor parte de los países está convencido de otro paradigma, de otra noción. La educación no es un bien de consumo, no es un bien por el que tengan que competir las familias para encontrar la mejor escuela para sus hijos como si fuese una cacería de oportunidades, sino más bien es un derecho ni siquiera de las familias, sino un derecho de los niños, un derecho de los jóvenes, el derecho a desarrollarse al máximo sus potencialidades y el derecho entonces a poder desplegar sus capacidades, desplegar sus motivaciones, su futuro en definitiva, y así también un cierto compromiso por la igualdad de oportunidades en las sociedades. Si uno reconoce que Chile es un país tan desigual y todavía en países menos desiguales se reconoce lo mismo, bueno, la única manera o la manera más importante que los países han encontrado para dar cierta igualdad de oportunidades, no mucha, pero cierta igualdad de oportunidades entre las personas, es hacer que al menos en el periodo de formación tengan igualdad de oportunidades. Y la verdad es que la lógica del mercado es exactamente lo opuesta. Lo que está diciendo es las familias son las responsables, y ya sabemos que las familias son muy desiguales. Las familias tienen que ser capaces de elegir bien. Si a ti te fue mal, culpa a tus padres por haber elegido mal. Y las familias tienen que ser capaces de comprar la mejor educación para sus hijos. Pero acá de lo que se trata es exactamente de lo contrario, de no hacer depender las oportunidades de desarrollo de los niños y de los jóvenes de las capacidades de elección o de compra de las familias. Por eso es que esta noción de la educación como un mercado es tan perversa, tan contradictoria con la idea de la educación como un derecho universal en igualdad de oportunidades para los niños y los jóvenes. ¿Cuál sería la alternativa? Bueno, la alternativa es muy simple. El mundo la encontró hace más de 100 años. En todos los países desarrollados, la educación no es concebida de esta manera. En la inmensa mayoría de los países desarrollados, la educación es en primer lugar no privada, sino pública, no compite como un mercado, sino que trata de dar igualdad de oportunidades y no hace a las familias responsables de la calidad de la educación, sino que al Estado. Y el Estado lo hace por distintas maneras. ¿Qué tendríamos que hacer en Chile? Bueno, en primer lugar, quitarnos de la cabeza que los responsables de la calidad de la educación son las familias y volver a poner a los responsables como los profesores, las escuelas y sobre todo las autoridades públicas. Esto significa fortalecer la educación pública y exigir a las escuelas privadas que reciben recursos públicos al menos que ellas no sean selectivas, que no sean discriminatorias. Si una escuela quiere recibir recursos públicos, esta escuela no podría estar eligiendo a los estudiantes, echando a los estudiantes que tienen más problemas o que tienen más dificultades o menos capacidades, como si uno estuviese realmente haciendo la selección nacional para ir a competir en un campeonato. Las escuelas que reciben recursos públicos tienen que comprometerse con un concepto de igualdad de oportunidades, de equidad y de integración académica y social. Y el Estado puede exigir eso si es el Estado el que lo financia. No hay que echarle la culpa a las escuelas. Es el Estado el que ha dejado que esto ocurra de esa manera. Y en segundo lugar, lo que todos los Estados han hecho es, salvo un par de excepciones, yo sé que a veces se mencionan un par de excepciones, pero grosso modo, en los países desarrollados que nos gusta citar de la OECD, el 90% más de la educación es pública, y eso no es casualidad. Entonces lo que el Estado tiene que hacer es fortalecer la educación pública, porque es a través de la educación pública que los Estados están intentando o han intentado por más de 100 años hacer verdad la garantía de igualdad de oportunidades entre los niños, sin mediar las diferencias de recursos de sus familias. Y esto significa entonces darle un trato prioritario a la educación pública, una educación pública competitiva, de calidad, una educación pública moderna, eficiente, pero una educación pública en definitiva equitativa, no selectiva. Cuando la educación pública es así en los países, como en la mayoría de los países desarrollados lo es, los sistemas que nos gusta siempre estarnos comparando, bueno, las escuelas privadas pueden hacer un aporte, pero ese aporte en general es menor y es marginal.
ningún país ha puesto la confianza completa en que la privatización y las dinámicas de mercado son las que van a garantizar la igualdad de oportunidades entre los niños.